Bueno, buenas tardes. Si os parece, vamos a retomar las sesiones de este Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación. La mesa que vamos a desarrollar ahora se llama Periodismo colaborativo, claves para el éxito de proyectos transnacionales en Iberoamérica. Bueno, lo primero, a ver si conseguimos mantener o lograr su atención después de la comida, que sabemos que será duro, y como hemos dicho antes, la atención es un bien escaso por el que a veces en el periodismo nos estamos obsesionando. Ya hemos estado hablando de la dictadura del clic y demás. A ver, vamos a hablar de periodismo colaborativo. Ya lo ha dicho antes Xavier Mas de Sassas, necesitamos trabajar en red. Ahora mismo no cabe otra opción. Suena bien lo de colaborar, lo de remar todos juntos en una misma dirección, ¿no? Me recuerda un poco esto del periodismo colaborativo a una cosa que le he oído contar muchas veces a dos de los maestros de la transición española que tenemos aquí, que son Miguel Ángel Aguilar y Diego Carcedo, de cómo en un momento dado, durante la dictadura de Franco, se hacía una cosa en España que era lo que definían como antiperiodismo, y es que se trataba de, en lugar de trabajar una exclusiva para tu propio medio, lo que hacías era compartirla para, por un lado, conseguir que te la publicaran en un momento en el que la censura reinaba, y lo hacían de varias maneras. La primera era pues simplemente que no fuera exclusivo, sino que fueran varios medios los que publicaran la misma información, y en otros casos incluso lo que se hacía era ceder esa exclusiva a los medios internacionales, a los corresponsales, pues por ejemplo de Le Monde, que fueran ellos los que lo publicaran en su periódico, y eso les permitía a los periodistas españoles de entonces hacer referencia a lo que había dicho Le Monde, de una información que realmente la habían obtenido ellos. O sea que esto de la colaboración en el periodismo no tiene por qué ser algo nuevo. Entonces, lo que había era un objetivo común que y por eso merecía la pena, ¿no? Vamos a hablar de periodismo colaborativo, que en el fondo estamos hablando de periodismo de investigación, que ha existido siempre. La investigación en el periodismo es imprescindible. Para controlar al poder se tiene que hacer a través de la investigación, y eso suele favorecer el que se eviten abusos y demás. Tenemos los casos históricos, tenemos el Watergate, tenemos el que salió en la película de Spotlight tan famosa de hace unos años sobre Boston y aquellos maravillosos obispos. En definitiva, lo que hace falta para que exista el periodismo de investigación es que los medios de comunicación quieran mantener ese periodismo de investigación, que lo sufraguen, que lo financien. En el caso español, estamos viviendo un momento en el que son muchos los casos que está destapando la prensa, y que luego los jueces y los juzgados van detrás de esos casos. Estamos hablando, en el caso español, pues desde una trama llamada Gürtel, que estaba vinculada con el Partido Popular, entonces en el gobierno, con otra trama con un banco que era Bankia, en el que había unas tarjetas opacas que no se declaraban y que tenían todos sus miembros del Consejo, el caso Nos, que ha llevado a la cárcel ni más ni menos que al hermano, al cuñado del rey actual, o el caso Bárcenas, que era el tesorero del Partido Popular, y que, o sea, por decirlo de alguna manera, estamos viviendo muchos casos en los que la prensa es la que pone a la justicia sobre la pista de los delitos que se están cometiendo. Luego, también en esta investigación, y yéndome por ejemplo un poco a Iberoamérica, a Latinoamérica, estamos viendo la importancia que ha tenido la investigación relacionada con la verificación del discurso público. Y estoy pensando en lo que hacen medios como Chequeado en Argentina, que es simplemente comprobar la veracidad de lo que te están contando. Parece un elemento muy básico, pero que es imprescindible y que no siempre se ha dado. Luego ha habido colaboraciones internacionales, es verdad. Ha habido los Wikileaks, los papeles de Panamá, los papeles del Paraíso. Ha habido consorcios que se han juntado, y se han juntado de muy diversas maneras, dependiendo, de alguna manera, dependía de la frecuencia con la que se producía esa colaboración y de su intensidad. Pues desde cosas puntuales en las que eran colaboraciones menores, a veces en las que se han integrado plantillas de 2 o varios medios para hacer una investigación. De todo esto vamos a hablar en esta mesa, y me gustaría que intentáramos analizar o responder a algunas preguntas que me genera a mí este panel. Por ejemplo, si es rentable la investigación, o sea, si le merece la pena a un medio de comunicación invertir en investigación, o si resulta que hoy en día la exclusiva te va a durar 10 minutos, porque a los 10 minutos tienes el resto de los medios de tu país
cubriendo la información que tú has publicado, con lo cual pues tampoco crees que sea rentable. Si sí lo es, porque la marca se ve beneficiada en un momento en el que tenemos claro que hay que apostar por la marca, y lo hemos estado contando de alguna manera. Yo empezaría por ahí y luego ya os formulo otras preguntas que se me ocurren al respecto. Para hablar en esta mesa, que en mi opinión tenemos un panel de lujo, tenemos a Daniela Pastrana, que es editora general de pidepagina.mx y coordinadora de investigaciones de la Red de Periodistas de a Pie de México, Ricardo Corredor, al que conocemos bien y que nos ha estado hablando esta mañana, y María Carolina Trevisan, que es periodista y docente de políticas públicas sociales y periodismo en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, que si os parece vamos a empezar por ahí. Carolina. Gracias. Bueno, antes de empezar, os pido perdón por mi portuñol salvaje. Si hablo algo que vosotros no entendéis, por favor, parame y decime, bueno, eso no es español. Bueno, yo fui docente de la universidad y trabajaba con políticas públicas, pero ahora soy reportera en la media, una de las más grandes de Brasil, que se llama Universo Online, donde tengo una columna de derechos humanos. Pero empecé siempre mi carrera con la cobertura de derechos humanos, entonces me desilusioné muy rápido cuando terminé la universidad y salí del periodismo para conocer a los derechos humanos. Entonces me quedé 10 años trabajando para la Fundación Kellogg en áreas de extrema pobreza de Brasil y siempre colaborando con la ANDI, ¿no? Para la formación de los periodistas para cubrir esas cosas. Y luego pensé, bueno, necesito ahora hacer reportaje porque lo que digo yo, quiero ver cómo es en la práctica, ¿no? Yo tenía la idea de que la calidad de reportaje, pues ella misma tenía la fuerza de traer la audiencia y las cosas importantes para debatir, ¿no? Para el debate público. Entonces, cuando estábamos en 2015 en Brasil, empezó el movimiento de impeachment de Dilma. Y ahí pensamos, necesitamos hacer una cobertura que no sea la cobertura de la prensa tradicional, porque quieren hacer una cobertura de las manifestaciones contra Dilma desde arriba, no desde el suelo, hablando con la gente, para saber qué pide la gente en esas manifestaciones. Entonces hicimos un movimiento muy rápido, les llamamos a ese movimiento Periodistas Libres, y éramos como 30 periodistas que trabajan en los medios grandes, con mucha experiencia, haciendo esa cobertura de ese día. Voy a mostrar para vosotros qué pasó en esta manifestación. Está en portugués, por supuesto. Si no entendéis, por favor, decime. Empieza hablando de la fecha que fue elegida para hacer la manifestación, que es un 15 de marzo, que era tradicionalmente en la dictadura militar, cuando se emposaban a los presidentes de Brasil. Entonces, empieza de ahí la historia. Y ahí hicimos este grupo de periodistas colaborativos y fuimos a la calle. Y ahí trajimos los reportajes fueron saliendo y logramos que los grandes vehículos, los vehículos comerciales, fueran detrás de nosotros en búsqueda de que habíamos hecho este día. A ver. ¿Y ahora? Yo creo que no es este. El de al lado. Aquí. Aquí estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos.
em que os generais eram empossados durante a ditadura militar. Difícil pensar que a escolha desta data para a realização de um protesto contra o governo de um partido dito de esquerda seja apenas uma coincidência macabra. Ainda mais quando, dentro dessa manifestação, é fácil encontrar perfis e ideias muito semelhantes àqueles das marchas conservadoras que antecederam o golpe militar em 1964. Mas as semelhanças param por aí. Primeiro, diferente de João Goulart, o segundo mandato de Dilma Rousseff começou com medidas que atendem demandas muito mais próximas às da elite econômica do que as dos setores mais populares da sociedade. Segundo, porque bastam alguns minutos circulando entre os manifestantes para perceber que consenso não é uma palavra que define o protesto. Eu não quero impeachment, é que eu não tenho opinião formada no momento, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Na verdade, eu prefiro uma intervenção militar. Eu respeito a nossa Constituição. Não sou a favor do impeachment da Dilma, acho que o PT tem que continuar, o que a gente precisa começar a corrigir são os corruptos dentro dos 400 ladrões da Câmara. São tantas pautas dentro de um mesmo ato que talvez o único elemento comum entre os manifestantes seja o ódio pouco criterioso à presidência e ao Partido dos Trabalhadores. Joga pedra no gelinho, joga pedra no gelinho. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita gelinho. Diferente de 64, os partidos de oposição tiveram uma atuação discreta. Evitaram a presença de suas lideranças de maior peso, mas patrocinaram os atos com medidas pontuais, na esperança de amplificar o volume da manifestação. Coube então a grande mídia sobrepor aos múltiplos discursos uma ideia única. A narração dos fatos foi abandonada para dar lugar a uma retórica muito familiar. 20 mil pessoas participam do protesto. 6 mil manifestantes apareceram. Agora essa multidão tem 15 mil pessoas, são 30 mil manifestantes. Thiago pede a saída da presidente Dilma Rousseff. O brasileiro vai continuar a partir de agora pacífico, mas nunca mais um povo passivo. Eles venceram. E o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Sua menina na rua, Deus, o seu braço, o teu lábio e a nossa voz, Brasil. Ao fim do dia, o ministro da Justiça anunciou medidas para atender a demanda que parecia ser a mais evidente nos protestos. Para que tenhamos um sistema político que feche as portas para atos de corrupção. Além da necessária reforma política, que um ponto deve ser enfrentado e debatido por todos os brasileiros. Não é mais possível que continuemos a ter o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. É necessário... Estava dada a resposta do governo federal. De fato, atende a um sentimento presente nas manifestações, tanto do dia 15 quanto do dia 13, mas certamente contraria as intenções da mídia corporativa e seus anunciantes. Resta saber quais serão os próximos movimentos das personagens da trama e descobrir se estamos assistindo a uma outra novela ou a um remake do folhetim mais macabro de nossa história. Bueno, entonces, espera. Con eso, bueno, salimos en esta noche con un canal en el Facebook, solo teníamos eso. Y entonces, en menos de 24 horas, alcanzamos 11 millones de personas. O sea que había ahí un vácuo, un espacio, un vacío para ocupar, con otro tipo de cobertura que no era la cobertura que se hacía hacia aquel momento. Y ¿quién fueron los primeros a reproducir lo que hicimos nosotros? Fueron los medios internacionales. Entonces, por ejemplo, yo estuve hablando con la prensa de Uruguay, de Francia, de República Dominicana y, bueno, BBC de Inglaterra y otros vehículos internacionales empezaron a hablar que lo que tenía ahí era un odio a partir de los trabajadores mucho más fuerte que la cuestión de la corrupción. Eso estaba
como tapando las demandas, ¿no? Y fuimos ahí en la calle. Yo hice un reportaje que era: los defensores del impeachment son blancos, no son los negros. No había un negro en 1 millón de personas que había en la Avenida Paulista. ¿Fue posible entender algo? Es un paralelo con el periodo de la dictadura militar. Este último señor que parece colgado es el Vladimir Herzog, que era un periodista muy importante de Brasil y que fue muerto por la dictadura militar, por un general que se llama Brilhante Ustra, que es el héroe de Bolsonaro. O sea que las cosas empezaron ahí, después de eso el impeachment sacó a Dilma. Habíamos pensado en hacer esa colaboración para un día, no habíamos pensado en hacer eso para siempre, pero como hubo una demanda tan grande, continuamos. Yo continué como más 2 años y salí el año pasado porque para mí es muy importante el periodismo. Yo siempre quise ser periodista y me encanta, creo que es una fuerza muy importante. Y en el momento en que empecé a ver que el periodismo no estaba siendo nuestra principal defensa, sino una cosa más partidaria, entonces salí, porque para mí la herramienta era el periodismo, ¿no? Periodistas Libres sigue, hace un importante trabajo, no tiene financiación de nadie, o sea que todo es voluntario, por eso es muy difícil también mantenerlo, ¿no? Y la otra cosa que quisiera enseñar para vosotros de colaboración de periodistas es la cobertura de la seguridad pública. En Brasil ahora tenemos una cosa que se llama intervención federal militar en Río de Janeiro. Como el gobierno no ha dado cuenta de la violencia, pues el gobierno Temer, de Michel Temer, que es el presidente ahora, sacó la competencia del gobernador de Río y él hizo una intervención en la seguridad pública. Y ahí los periódicos, en lugar de hacer críticas acerca de eso, recibió el release, ¿se fala release? El comunicado de la asesoría del ejército y no cuestionó. Y en todas las portadas había como jargones del ejército, de las Fuerzas Armadas, entonces aparecía así. El cerco es una cosa que se hace. Rocinha es una favela muy grande de Río que tiene 7 millones de personas, un montón de gente, y hacen un cerco, y cuando haces un cerco es para matar al enemigo, ¿no? Entonces nosotros como periodistas teníamos que cuestionar eso. Aquela era Globo, esse é Folha de São Paulo. Após uma semana de cerco, igual, nadie questionou isso, não? Y este periódico que se llama Extra, que es muy fuerte en Río, incluso creó una editoría que se llama Guerra en Río, para hablar de eso, de esa violencia en las favelas, de la cuestión del tráfico de drogas. Y entonces Guardian, otra vez la prensa internacional vino y notó que era muy importante que se diera voz a los colectivos dentro de las favelas que hacían comunicación, que eso sería una cobertura mucho mejor de la cobertura de los periodistas que están en las redacciones, nunca entraron en una favela en la vida. Entonces hicieron esto. Esa chica es una moradora de la favela de la Maré, es una de las más grandes, y tiene como 20 años, ha sido mi alumna en cooperación con la Asociación Brasileira de Periodismo Investigativo, y ella era la reportera que hacía los reportajes para Guardian. Eso fue muy, muy importante. Después lo que pasó fue que mataron a la concejal Marielle, que es una mujer negra, era una mujer negra de la favela, lesbiana, defensora de derechos humanos, que la ejecutaron en la calle y hasta hoy, casi 300 días después, nadie sabe qué pasó con ella, quién mató a Marielle hasta hoy. Y lo que pasó con la gente de las favelas, periodistas así jóvenes como Daiane, fue que están con miedo. Entonces los colectivos que estaban mucho fuertes en ese momento, ahora ya no salen tanto. O sea que toda la cobertura de la prensa de seguridad pública dentro de las favelas está prejudicada, porque hay mucha violencia del Estado ahí.
Entonces estamos así, era eso que quería contar. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Si te parece, Daniela, cuéntanos tú un poco la visión que tienes y qué cosas están haciendo en México y demás. Eso sí, ¿verdad? Bueno, voy a resumirles un poco cuál es la historia de la red, que es una organización muy sui generis, que tiene una características muy especiales, para contarles cómo hemos trabajado la parte de hacer periodismo colaborativo justo como desde abajo, para empujar hacia los medios más grandes, ¿no? Yo empecé a trabajar en Reforma hace 25 años, luego estuve mucho tiempo en La Jornada, o sea, somos periodistas que venimos de la prensa tradicional y que en 2007 creamos una organización que se llamaba se llama todavía, pero ya casi a todos se nos olvida decir lo de periodistas sociales, Red de Periodistas Sociales, periodistas de a pie, que además estaba muy inspirada en el trabajo de Andy, entonces eso era una cosa muy simpática. Nuestro objetivo cuando nos juntamos, que realmente éramos un club de amigas que cubríamos temas sociales y como no tenían cabida en nuestros medios, pues queríamos ver cómo hacer grietas dentro de los medios para impulsar los temas que a nosotros nos importaban, cómo capacitarnos nosotras para mejorar nuestro trabajo. Entonces, pues iba María Teresa Ronderos a México, a la FIL, y la agarrábamos, le convencíamos de que nos diera un taller gratis y así, ¿no? O sea, todas nosotras siempre con el rollo de cómo mejorábamos nuestro trabajo, estábamos en medios tradicionales. Y en 2010 dimos un giro y nos constituimos formalmente y empezamos a trabajar obligados por la situación en los temas de libertad de expresión, que no era para nada lo que nosotros queríamos hacer en el inicio, ha cambiado mucho por el contexto. ¿Cuál es el contexto? Hay 120 periodistas asesinados en 18 años, 25 desaparecidos. Yo no conozco otra democracia que tenga periodistas desaparecidos en el mundo, ¿no? Esa es nuestra extravagancia mexicana, digo yo. Se agrede, o sea, las organizaciones reportan una agresión a un periodista cada 20 horas y 53% provienen de agentes del Estado, de las que tienen documentadas las organizaciones. Solo como 13% viene de algún grupo de crimen organizado. Entonces, es una cosa como muy importante, porque siempre se piensa que a los periodistas en México los ataca el crimen organizado, y sí de una forma brutal, pero la principal fuente de agresiones viene de agentes del Estado. Hemos tenido un escándalos tremendos de espionaje en los últimos años y recientemente, bueno, no recientemente, es algo que empezó como justamente hace como 10 años, pero ahorita ha tenido unos coletazos tremendos, el asunto de la precarización laboral y los despidos. Los despidos que han sido masivos. Hace unos meses, en uno de los diarios más grandes, que era Milenio, uno de los grupos editoriales más grandes, despidieron como a 150 en una semana. O Reforma echó a la mitad de sus corresponsales en 2 días, ¿no? Entonces, el coletazo último ha sido como muy brutal, es algo que ya viene y que generó, nosotros en la organización lo vemos en este sentido. Cuando creamos Periodistas de a Pie, éramos 8 que trabajábamos en un medio por 2 freelance, y ahora pues hay uno que trabaja en un medio o 2 por 8 freelance, o sea, la relación se ha invertido totalmente. Entonces, en ese contexto, que para mí es importante, hemos empezado a trabajar esto del periodismo colaborativo. ¿Por qué es importante? Porque de los 120 periodistas asesinados y los 25 desaparecidos, hay uno que fue asesinado en la Ciudad de México, pero no era un periodista que se había salido huyendo de otro estado, de Veracruz. O sea, no hay uno que sea de la Ciudad de México. Aunque hay agresiones fuertes a periodistas, el caso de Carmen Aristegui, que es el más grave, y hay ataques, digamos que los de mayor vulnerabilidad están en los estados. Entonces, eso marcó la forma de trabajo de la organización y sobre todo de los periodistas. Nosotros empezamos a trabajar, primero nos capacitábamos nosotros, luego los estados nos empezaron a decir que querían que les lleváramos los talleres, y entonces empezamos a gestionar eso. Después nos convertimos en central de alerta, porque de pronto te llamaban a las 3 de la mañana y te decían, oye, pues aquí hay un compañero que tiene una amenaza, que lo van a matar a las 7 de la mañana, ¿qué hacemos?
no sé, ¿no? O sea, ¿no? Corran todos, o sea, no sé, o sea, empezamos a capacitarnos en eso y no es que nosotros quisiéramos volvernos una organización de defensa de libertad de expresión, es que todos nos buscaban a nosotros porque éramos una organización de periodistas, no una organización de abogados, no una organización de lo que fuera, ¿no? Y entonces nos buscaban porque nos conocían. Y de pronto, ya después de que teníamos un largo trabajo de capacitación y de organización de colectivos de periodistas, nos dimos cuenta que había un problema muy grave, que es, tú tienes periodistas más capacitados, con más herramientas para enfrentar situaciones y muy organizados, y no hay dónde publicar, porque dejó de haber espacios para publicar, y entonces lo que tienes es periodistas muy frustrados en todo el país. Entonces empezamos a trabajar en esto, que es lo que ahora tenemos, que es una alianza de medios locales, un trabajo como para fortalecer plataformas independientes o críticas de periodismo, que es en 8 estados del país, que es 1/3 del país, y con los que hemos estado en los últimos años haciendo un trabajo que apenas ahora empieza a notarse mucho, pero tiene como 2 años, que es justamente para seguir esta línea de capacitas, o sea, bueno, nos hacemos como un trabajo de capacitación, luego trabajamos muy organizados en redes y luego tenemos ya espacios de publicación y entonces, yo digo, creamos como ejércitos de ciertos temas. El más claro ahora fue el de la cobertura de la caravana de centroamericanos, donde hemos, o sea, puesto la agenda sin duda, o sea, no digo nosotros periodistas, o sea, la página, sino todos los medios que están aliados. El otro tema en el que estuvimos muy metidos es, y seguimos, es en el tema de los desaparecidos, de las personas que desaparecieron en México en estos años de violencia y que siguen desapareciendo, y el otro es el de megaproyectos de desarrollo, ¿no? El tema de el desarrollo de las comunidades versus el desarrollo de las transnacionales. Acabamos de tener hace 2 semanas un taller en el que juntamos como a 90 periodistas de todo el país, que son los especializados ya, o sea, los que ya pasaron por otro proceso especializado de capacitación y de trabajo en redes. Y la idea ahora es, con todo eso que ya tenemos trabajando de 2 años de temas sobre minería, hidrocarburos y todo eso, poder hacer trabajos con países que tienen como problemas similares, ¿no? Con Colombia, algunas cosas con Centroamérica. Entonces, en esos estamos y hemos ido exactamente al revés. O sea, en México hay algunos periodistas, no muchos, contados, que trabajan el periodismo de investigación, que es la pregunta, que si es sustentable o no. Son pocos. Son muy buenos y hacen cosas realmente impresionantes. Pero el problema es que eso es caro, es muy caro. O sea, para hacer la investigación de la Casa Blanca hubo un equipo que trabajó 1 año con unos sueldos que, vamos, o sea, les podían permitir mantenerse trabajando en eso permanentemente 1 año, porque todavía estaban dentro de una de las radios poderosas. Después de eso los echaron. Pero, vamos, pudieron hacer la investigación porque tenían esa capacidad de estar en ese medio, en ese espacio y con esos sueldos. Y eso el resto de los periodistas del país pues no lo puede tener. Ahora, las otras investigaciones, la que se acaba de hacer, que también es muy importante, de la estafa maestra, que también duró un buen rato de investigación, se hizo entre 2 equipos, y uno precisamente es de una organización que está trabajando temas de corrupción, que lidera la parte de periodismo, pues es uno de los, diría, 2, 3 mejores periodistas de investigación que hay en el país, que es el mismo el de la Casa Blanca. Bueno, entonces estaba en un radio, lo echaron, pasó a esta organización y sigue liderando estas investigaciones, ¿no? Pero
Vamos, uno se pregunta ¿cuántos hay así? Cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo de capacitación, pues no, pues como nos impresionábamos mucho con estos grandes periodistas, que Mónica González y eso, pues llevábamos a eso y hacíamos un taller ahí con Paul Radu donde nos explicaba cómo había hackeado no sé qué tanta cosa, y entonces había encontrado que el presidente de Azerbaiyán, no sé qué, y yo le decía, hablar contigo es como estas clases de fútbol de To, ¿no? ¿Cómo haces para meter el gol? Y To decía, así, 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 y gol, ¿no? Y decías, así es con Paul, ¿no? O sea, Paul Radu te explicaba todo como si fuera facilísimo, y a los periodistas, muchos periodistas en los estados les quedaba lejísimos. Bueno, si a nosotros nos quedaba lejísimos, decías, ajá, ¿cuándo voy a poder yo hacer esa investigación? Entonces lo que empezamos a trabajar fue justo al revés. O sea, decíamos, ya están los equipos de investigación, que son muy poquitos, pero son muy buenos, y están haciendo este trabajo, ¿no? Que se involucran con Panama Papers, que se involucran con una serie de investigaciones muchísimo más grandes. Nosotros vamos a trabajar con los medios, con los periodistas estatales, para ir como subiendo los niveles, y que en el momento en que ya tengamos como este gran grupo, que primero fue el de migración, ahora esperamos que sea igual el de megaproyectos, el de desarrollo, podamos empezar a hacer, ¿no? a puentear con estas grandes organizaciones para hacer trabajos que son, pues, que nos cruzan. Al final hablamos de desplazados y pues no, podemos hablar de Guatemala, de Colombia, o sea, hablamos de hidroeléctricas y podemos hablar de Honduras, hablamos de migración y bueno, pues ya no les digo de cuántos países, ¿no? O sea, España, ¿no? Cómo recibes a los refugiados, o sea, hay muchos temas que son que cruzan a todos los países y que podemos, creo, empezar a trabajarlos desde esta mirada más global, pero a partir de esos ejemplos de colaboración. Nosotros ya en México empezamos a hacerlo primero con las elecciones, porque no es fácil coordinar. A ver, ahora le va a tocar a Ricardo explicar, porque es una cosa muy complicada. Unos entran a un ritmo, otros entran a otro, y luego el que entra en el tercer mes empieza a emocionarse y descubre, esto estaba padrísimo, cuando ya el otro ya se había cansado, aburrido del tema, está harto, ya no quiere participar. Hay que hacerlo en los tiempos libres, hay que hacerlo, a veces los niveles también de conocimiento de un tema los propios reporteros es complicado, por eso nosotros empezamos a hacer como estos talleres primero para que todos estemos en el mismo piso, porque es complicado. A eso agrégale las crisis personales que cada quien tiene de pronto, ¿no? Y entonces una cosa que planeaste para 6 meses se vuelve un año y luego búscale el recurso que te faltó. Entonces es una cosa complicada, pero al final yo creo que es la única manera de la que podemos empezar a trabajar con otra mirada o con otra narrativa, a contar los relatos de otro modo, porque lo que estamos viviendo todos, pues es esto, lo que, bueno, no sé qué tanto esté difundido o asimilado así el término. En México se habla mucho de esto de la captura del Estado, porque México está totalmente, el Estado está capturado no por el narco, sino por los empresarios, o sea, claramente son los que mandan y han definido la agenda del país en los últimos años. De los grandes empresarios tenemos unos riquísimos, los 4 millonarios del país, todos son empresarios mineros, por ejemplo. Y han hecho cosas terribles, o sea, el Grupo México en Perú, ¿no? Nos quejamos nosotros mucho de los canadienses, pero los empresarios mexicanos son atroces en otros países. Entonces, la única forma en la que nosotros hemos podido ver que podemos empezar a contrarrestar esa agenda que está y a trabajar con una agenda y una mirada distinta es trabajando pues en esta alianza que, como les digo, empezamos a trabajar el año pasado algunas cosas, este año con lo electoral y finalmente con lo de migración, que nos llevó 4 años, porque realmente empezamos a trabajar 4 años con los primeros talleres, luego con el otro taller más grande, y eso ya se los contaré mañana, hasta ahora que definimos como esta cobertura. Y yo creo que la única manera en la que podemos, en circunstancias tan adversas, poder impulsar una agenda distinta que nos reconcilie con la sociedad,
que nos permita ganar credibilidad. Yo siempre les digo, a mis hijos lo único que les puedo dejar son mis libros y mi nombre, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? Pero que finalmente es bien importante, porque es una cosa como que ellos, pues, ¿no? O sea, como es lo único que te queda, o sea, lo único que tienes como para poder decir es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y lo voy a defender a como sea. Entonces, ha sido una salida buena, creo, para muchos periodistas en México poder finalmente hacer el periodismo que queremos con limitaciones, pobres, o sea, somos pobres, tenemos que desarrollar mucha tolerancia a la frustración, pero finalmente también tenemos muchas, pues como la ventaja de ver publicadas las cosas que creemos que son importantes y con impactos que también creemos que son importantes. Y ya, ahí lo dejaría. Muchas gracias, Daniela. Interesantísimo. Ricardo, si te parece. Yo simplemente lo que quiero es, a partir, digamos, de la visión que nosotros tenemos en la Fundación, como mapear algunos tipos de colaboraciones, porque hay diferentes formas de colaboración. Entonces, claramente están las colaboraciones entre medios, y entre medios son colaboraciones de medios digamos de un mismo tamaño, por decirlo así, pero también de medios grandes con medios pequeños, digamos, ahí se ve de todo, medios pequeños, medios regionales, digamos, pero medios que están colaborando entre ellos. Están las colaboraciones que se dan entre periodistas, un poco, es decir, no es el medio, sino el periodista que decide meterse en una investigación más a título personal, pero que sigue trabajando en un medio, pero la investigación la hace por fuera de su medio. Eso también lo hemos visto. Están las colaboraciones, y estas a mí me parecen muy interesantes, pero también son bastante complejas, son las colaboraciones en donde las audiencias participan de alguna manera, o de diferentes formas, en el procesamiento de la información. No son las audiencias que financian, sino que se involucran, ¿no? El famoso crowdsourcing, y ahorita hablo de algunos ejemplos sobre eso. Están las colaboraciones para difusión de los contenidos, es decir, hay uno que la produce o una organización externa que la produce, y la colaboración es para que tenga más resonancia y más impacto. Eso es más o menos lo que hemos como tratando de tipificar de alguna forma. Obviamente las colaboraciones no son nuevas, digamos, y tampoco se las inventaron en la época de Internet. Digamos, en América Latina, por ejemplo, el Grupo de Diarios de América, el GDA, es un proyecto de red y de colaboración que viene de hace muchos años. Pero es claro que las nuevas circunstancias, como tanto Carol como Daniela nos ha mostrado, pues las nuevas circunstancias están obligando, por diferentes razones, a hacer estas colaboraciones. Y por supuesto, una de las razones, no la única, pero una de las principales, es la falta de recursos. En la medida en que la inversión en los medios cada vez es menor, pues las posibilidades que tú tienes de hacer una gran investigación son cada vez menores. Pero las colaboraciones te permiten apalancar, digamos, recursos de manera importante. Pero también no es solo una cosa de plata y de dinero. También hay en algunos casos asuntos que tienen que ver con tiempos y con ritmos. Para un medio, digamos, nacional de un país, llegar a una región y empaparse de lo que está pasando en esa región y conocer la dinámica local, eso es un proceso que en los viejos tiempos de los medios, pues cada medio tenía su corresponsal, el corresponsal estaba allí por mucho tiempo, era una persona de confianza, lo tenía. Ahora que tú no tienes un corresponsal en una región, lo más práctico para ti es que tú busques construir una alianza o con un grupo de periodistas de esa región o con algunos medios locales que están haciendo investigación. Entonces, lo que nosotros hemos percibido es que
las buenas prácticas periodistas están surgiendo de estas colaboraciones. Y voy a arrancar por la que es una de las que este año ganó el premio García Márquez de Periodismo, que es Venezuela en Fuga, que es justamente un trabajo entre un medio, digamos, de los llamados tradicionales, que es El Tiempo de Colombia, con un medio digital, nativo digital venezolano, que se llama Efecto Cocuyo. Entonces, esto ya, digamos, en otros tiempos hubiera parecido una alianza improbable, pero aquí es posible. Claramente el tiempo, todos sabemos las circunstancias complejas de lo que se está viviendo en Venezuela. Ya Karina nos había contado un poco esta mañana. Para un periódico como El Tiempo, meterse a conocer la dinámica de lo que está pasando en Venezuela con tantas dificultades, con muchos medios, sus corresponsales han sido expulsados, etcétera, tenía mucho más sentido construir una alianza con un medio venezolano que tiene una presencia local, pero además alrededor de eso participaron Consejo de Redacción, que es una asociación de periodistas de investigación colombianos, un medio nativo digital peruano, Ojo Público, IPIS, que es una organización de apoyo al periodismo de investigación, digamos, pues es peruano, pero tiene alcance regional. Entonces, este es un ejemplo de colaboración, y además, la verdad es que yo no pensé en mostrarlo, pero después les puedo pasar los links. Es realmente un trabajo impresionante el que lograron hacer. ¿Eh? ¿Quiere que ponga? Ahorita de pronto los podemos poner. El otro caso que también fue finalista de nuestro premio es de La Nación de Buenos Aires, La Nación Data. Ellos tienen una unidad de periodismo de datos y hicieron un trabajo muy impresionante procesando los audios relacionados con el caso del asesinato, bueno, de la muerte del fiscal Nisman. Cuando hubo esa situación, ellos obtuvieron horas, centenas de horas de audios. De hecho, hoy en Perú también está pasando eso, se han filtrado muchísimos audios, y el problema es que el procesamiento de esa información es supremamente dispendioso. Tú puedes tener el mejor periodista de investigación, pero para que escuche 5.000 o 6.000 horas de audio, pues es prácticamente imposible, o requiere de años o de mucho tiempo. Entonces lo que hizo La Nación fue este famoso crowdsourcing, donde invitan a las personas a que voluntariamente, y las personas se fueron, hicieron varias jornadas donde la gente, con instrucciones muy claras, por supuesto, de ellos, de cuando aparecieran nombres, cuando se hicieran mención a ciertos nombres, a ciertas personas, a ciertas cosas. Entonces, con colaboración de decenas de personas, pudieron procesar por lo menos una parte de los audios de manera más rápida. Esto tiene muchas complejidades, porque si tú estás trabajando con un tema muy delicado, por ejemplo, tampoco puedes poner unos audios a disposición de decenas de personas. En el caso, por ejemplo, de Perú, que yo hablaba con unos periodistas peruanos y les decía, ¿por qué no hacen lo que hicieron en La Nación? Dijeron, en este caso es mucho más complicado y no es tan sencillo. Pero en cualquier caso, me parece que es un esfuerzo interesante de colaboración en donde la gente, los ciudadanos, los lectores de un medio, porque creen, porque consideran que es importante o porque el caso les parece meritorio, hacen el esfuerzo de participar. El otro caso también finalista nuestro es la alianza entre Univisión y El Faro, que se llama De Migrantes a Refugiados. Y esto también es muy interesante porque este es un medio internacional, digamos, o un medio norteamericano, Univisión, del público latino, pero grande, poderoso, digamos, con una gran incidencia, que decide trabajar con un medio, digamos, que uno podría llamar entre comillas pequeño, salvadoreño, pero que tiene una gran experiencia en el tema de migrantes, en el tema de las pandillas, de las maras, etcétera. Entonces, y hay que decir también que El Faro también hizo una alianza con el New York Times. Y de nuevo la lógica es un poco, si estas personas, este medio en El Salvador es el que tiene la mejor investigación, el mejor conocimiento sobre este tema,
pues supongo que el New York Times habría podido mandar un corresponsal y que se estuviera ya 1 año o 2 investigando, conociendo, ¿no? Pero en este caso, la idea de construir una alianza con un medio que ya tiene una trayectoria en la cobertura de esos temas, parecía una manera muy eficiente de hacerlo, y me parece que el resultado, en el caso de Univisión, fue también un trabajo de muchísima calidad. Por supuesto, en esto de las colaboraciones, creo que hay una referencia global que todo el mundo conoce, son los Panama Papers, los Paradise Papers, con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que se ha vuelto como un referente también de trabajo global. Y de nuevo también, es decir, ¿cómo hace para hacer una investigación en 50 o 100 países? Pues la única manera, o la manera más eficiente, es hacerlo a través de una red, en este caso, digamos, de periodistas y de medios importantes en los diferentes casos. El otro ejemplo que me parece muy importante, tú lo mencionaste, pero quiero retomarlo, es Mexicanos contra la Corrupción. Y esta es una colaboración de una naturaleza distinta, porque esto es, ¿sería correcto decir que es una ONG, Mexicanos contra la Corrupción? Es una organización de la sociedad civil, no es una empresa, no es del Estado. Es una organización preocupada con el tema de la corrupción, pero que tiene dentro de su esquema la producción de investigación periodística. Entonces tiene una unidad de investigadores, ¿no?, que es Lizárraga, Salvador Camarena, que son, como dice Daniela, de los top periodistas investigadores mexicanos, y ellos financian la investigación. Pero Mexicanos contra la Corrupción no es un medio, es una organización, pero tiene un componente de periodismo investigativo dentro. Nosotros lo llevamos este año al festival a que contaran el caso, porque realmente es un caso muy peculiar, digamos, es una particularidad, ¿no? Porque uno usualmente tiene medios que crean periodistas, que producen, pero esta es una organización que hace por su lado incidencia en política pública, que hace trabajo de diferentes naturalezas, como puede ser una organización de la sociedad civil, pero que tiene un ala, una unidad de periodismo de investigación, y eso me parece tremendamente interesante. Hay un caso español que también ganó el premio nuestro, que es Civio, y también es una organización similar, que es una organización de la sociedad civil, pero lo interesante es, empezaron haciendo periodismo y ahora están empezando a ampliar más allá del periodismo, a hacer incidencia en política pública, por ejemplo. Y esto es muy interesante, muy complejo también. Creo que eso también plantea muchas preguntas y muchas inquietudes, pero me parece que aquí hay algo en todo esto que estamos viendo, que es como un poco de modelos de exploración, ver cómo lo hace. Pero en el caso de Civio, ellos hicieron una inmensa investigación sobre precios de los medicamentos, por ejemplo, en todo el mundo, y eso lo hicieron una alianza para que la reproducción de esa investigación tuviera un alcance internacional. Entonces hicieron una alianza con El Mundo, con la cadena SER, con Il Sole 24 Horas en Italia, con La Nación de Buenos Aires, con Euronews. Crearon como una especie de pool para que la investigación tuviera un impacto más allá de España. Y por último, otro caso venezolano, nosotros hemos dicho en la fundación que Venezuela es terrible lo que está pasando, pero al mismo tiempo lo que uno ve allí es un compromiso por parte de un grupo de los periodistas por querer, aún en las circunstancias más adversas, tratar de hacer un buen periodismo de calidad, y lo están haciendo con todas las limitaciones, pero lo están haciendo. Y tuvimos entre los finalistas de hace 2 años un proyecto en donde era un periódico regional, que esto también, por eso escogí este caso, que es el Correo del Caroní, con 2 medios digitales que son Runrunes y Pitazo. Entonces, porque también a veces uno piensa que las colaboraciones son entre un medio nacional y otro, no. En este caso, un medio regional
porque pues el Correo del Caroní no es un medio regional importante en su región, pero no es un medio nacional, y también hicieron una investigación para averiguar, para hablar sobre una masacre que había sucedido. Entonces, cuando uno ve este mapa, y aquí solo mencioné algunos ejemplos de los que han participado en el premio García Márquez o han sido finalistas o ganadores, por eso los menciono, pero creo que hay allí una diversidad de modelos, de experiencias que a nosotros en la Fundación nos llama muchísimo la atención, que estamos tratando como de acompañar, de entender estas dinámicas, y que nos parece que están ofreciendo este servicio público que yo decía esta mañana que es tan importante, que es el de seguir investigando los poderes, seguir siendo un fiscalizador de las autoridades en toda América Latina. Entonces creo que esto es así un rápido mapeamiento y ejemplos de cosas que les he dado, tenía un poco ese objetivo. Muchas gracias, Ricardo. Mientras abrimos ya el debate al público, a todos nosotros, si os apetece añadir algún caso de periodismo colaborativo, será bienvenido. Yo mientras os quería formular alguna pregunta un poco provocadora. Vamos a ver. La investigación, por decirlo de alguna manera, la podríamos resumir en dos partes, ¿no? Una es la investigación que tú te has buscado, y otra es la que ha llegado a tu buzón. Eso ha pasado siempre. En los medios tradicionales eran los medios grandes los que recibían en su buzón de correo entonces una información que ellos tiraban del hilo y sacaban o no. Ahora ha cambiado el buzón, pero viene a ser lo mismo. En el primer caso, en la información que tú buscas, planteo, insisto que provocando un poco, me da la sensación de que a veces el periodista y el medio se enamora de su propia investigación. O sea, ellos han sacado una información, lo primero que hacen es que la dosifican, la gotean. En muchos casos tiene sentido, en otros es tramposo. O sea, tú tienes una información completa que has ido sesgando porque eso te da varios días de exclusiva, de primicia, y como sabemos que ahora mismo por la financiación que necesitas, por el clic, o simplemente cuando en los sistemas, por ejemplo, como en España es el diario.es, en el que tú lo que le estás vendiendo a tu lector es que bueno soy investigando, pues es una manera de estoy investigando 3 días en lugar de 1, ¿no? Por decirlo de alguna manera muy simplista. O sea, ese enamoramiento de tu propia investigación, ese goteo, de ahí vienen todos los Wikileaks, además es un goteo permanente. En el segundo caso, en el que la información, la investigación llega a tu buzón, el problema que te encuentras es que estás en manos de tu fuente. Nosotros ahora mismo en España estamos viviendo un caso maravilloso de un comisario que está encarcelado, que ha grabado, pues parece que durante los últimos 15, 20 años ha grabado más de 5.000, no sé cuántos miles de conversaciones con todo el mundo, y no sabemos si él o quién las va sacando todos los lunes, va sacando una distinta, y la agenda se mueve alrededor de lo que saca quien tenga las cintas de este señor. O sea, que la fuente es la que está manejando el ritmo y la investigación por un lado, y por otro lado que el periodista a veces, el medio, se enamora de su propia investigación. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que aquí, como en el viejo periodismo, tu relación con tus fuentes es supremamente valiosa, pero supremamente compleja. Peligrosa. Entonces, creo que eso se vio con los Wikileaks. Al principio, digamos, cuando los periódicos se dieron cuenta de quién era Assange, digamos, pero al principio era, bueno, nos acaba de llegar así una mina de oro, pero luego se dieron cuenta que la mina no era completa, que la estaban ahí repartiendo por conveniencia. Entonces yo creo que ahí hay que hacer el periodismo, que es averiguar bien, ¿no? Todos los periodistas de investigación saben que una de las fuentes de su información son las famosas viudas del poder, ¿no? O sea, la información llega porque alguien o está cabreado con alguien, o porque quiere joder a alguien, o por lo que sea, y lo que hay que hacer es saber ponderar eso de la mejor manera posible. Creo que ahí no hay más remedio que el viejo y tradicional, las viejas y tradicionales prácticas del periodismo de investigación. Si no, como se dice en Colombia, está frito, porque si no realmente quedas completamente amarrado. Yo no, digamos, lo de dosificar la información, en fin, creo que no eso... No solo dosificar, Ricardo, es que hay veces que es el efecto trampa. Yo te saco una pequeña información para que tú contestes, y luego con lo que tú has contestado... No, eso sí me parece que es una práctica irresponsable. No, yo lo que veo es que a veces tú tienes una investigación tan larga y tan compleja
que si tú la sacas toda de un solo golpe, se te pierde mucha de la información. Pero si tú lo estás haciendo con un propósito particular e ir viendo reacciones e ir pisando el camino, me parece que eso es otra cosa. Yo lo que sí creo es que a veces tú puedes pensar una investigación y pensarla como una serie, digamos, desde el inicio, e irla planteando como una serie, en la manera como la cuentas. Si es para tú ir tanteando el terreno, me parece que es otro punto y que también tiene una serie de cuestionamientos. Entonces no, pero cuando está pensada como una serie, cuando tú lo que quieres es que el procesamiento sea a partir de una lógica y de una historia que tú quieres contar, pero es una historia larga y compleja, que contarla de una sola manera, te arriesgas a que se te pierda, porque si tú tienes muchísima información, de pronto la gente solo escucha una parte, entonces eso me parece que tiene sentido. Pero si es como tú lo planteas, me parece que no, que ahí estás, eso es otra cosa. Y lo que sí es peor, que es una práctica real, es que a veces no tienen la contraparte de la información, entonces la lanzan para que la otra contraparte reaccione, pero ahí se me parece que ese no es un buen ejercicio del oficio del periodismo. Bueno, voy a añadir una cosita. Yo creo que la relación con la fuente es una cosa súper delicada, ¿no? Que tenemos que cuidar mucho. Y algunas veces cuando vamos a hacer alguna investigación, pues no tenemos las pruebas claras, no podemos decir quién es la fuente, ¿no? Que nos dijo la situación. Entonces, por ejemplo, esa historia que está acá es la historia de un diplomata brasileño que estuvo como 20 años violando a mujeres, agrediendo a mujeres por el mundo. Es una cosa... Y bueno, para sacar la historia, llegó para mí desde de una fuente, pero yo no podía contar quién era mi fuente. Y entonces, para tener certeza de que era una información verdadera, empecé a hablar con diplomatas mujeres, como docenas de diplomatas mujeres que me confirmaron todo eso que iba pasando. Yo tenía la historia, hice la historia completa, que era esa, ¿no? Que fue este tipo, pero para tener la prueba, para poder sacar la información y publicarla, lo que logré fue su primera enamorada, su primera novia. Entonces me habló, por acaso era mi amiga. Entonces, como él estudió Derecho y yo conocía a ella bien, pues me dio la información y me contó cómo fue, sin decir su nombre. Después de eso, pues este tipo ahora ya no está más en el Itamaraty de Brasil, se fue echado, ahora está en la cárcel, pasó eso. Lo que pasó fue que en su sentencia está el reportaje como prueba, sin que yo tenga que decir quién es mi fuente. Y el día siguiente lo que pasó fue que las mujeres diplomatas hicieron una carta para el ministro de Relaciones Exteriores y entonces yo publiqué lo que llamamos en Brasil de switch, no sé si es igual aquí, pero es como si fuera un desdobramiento del reportaje. Pero eso de hacer el goteamiento, pues no me parece una buena idea, ¿no? A ver, abiertos estamos a lo que nos queráis decir, preguntar. Xavier. Yo tenía una pregunta. Habéis hablado mucho de colaboración entre medios, grandes, pequeños. ¿Tenéis algún ejemplo de colaboración con la ciudadanía, con el periodismo ciudadano? Gente que es simplemente ciudadana, que es más que una fuente. Yo creo que el periodismo ciudadano en zonas de conflicto bélico era el único periodismo que se podía hacer, porque la prensa no podía acceder. Yo me imagino, pues quizás en las favelas de Río o en las zonas más deprimidas y más conflictivas también deberíamos poder establecer este tipo de comunicación y después cómo lo podemos verificar que realmente es cierto y cómo los podríamos llegar a formar para que sean más periodistas que ciudadanos. Bueno, con el caso de Brasil, porque los periodistas que están dentro de las redacciones en general son hombres, son blancos y son de clase media y alta, pues nunca estuvieron en una favela, no saben cómo moverse ahí. Pues entonces Folha de São Paulo, que es el periódico más importante de Brasil, más aún ahora, porque Bolsonaro está todo el tiempo ahí amenazando, hizo como una parcería con jóvenes de las favelas de São Paulo y de Río, que se llama Mural.
Y entonces ellos mismos hacen los reportajes y los editores de Folha que hacen la edición. Y eso ha sido muy bueno, muy bien hecho. Y la otra es este mural. La otra es este Ponte, periodismo, que trata de derechos humanos, justicia y seguridad pública, que yo también soy una de las fundadoras. Los reporteros son de las favelas y de las áreas periféricas y pobres. Y nosotros quedábamos ahí como recibiendo las informaciones y haciendo tutoría con ellos para que no se pongan en peligro, porque en el momento en que tú vives en la favela y haces una denuncia, tú estás en peligro automáticamente. Así que no podemos poner los reporteros y no podemos cuidarles tampoco. Entonces, muchas veces, bueno, cambiamos el nombre de quien hizo el reportaje, porque no se puede exponer, no puede... Estas firmas no son Marina Ferrari, Artur Stavile... No, esos son verdaderos. Eso es muy raro cuando no ponemos el nombre de la persona, pero ponemos el nombre de un editor o alguien que es responsable por las noticias, porque es una cuestión de credibilidad también, ¿no? Si tiene la firma, es importante tener. Entonces, alguien tiene que hacer caso de aquella información. Eso ahora está financiado por Open Society. Tardó 3 años para que eso pasara. Solo una consulta con el caso del diplomático. Sí. Para publicar la nota, digamos, ¿ya había una denuncia o fue solo, digamos, por... No, el día anterior el tipo había sido cogido en flagrante porque estaba golpeando a su novia por la ventana. Entonces los vecinos les llamaron, pero... Es así, cuando tú estás cerca de los temas de derechos humanos, pues que llegó la información para mí. Y nadie todavía había tenido un cuidado con la información que mereciese una publicación. Eso fue importante porque forzó a que fuera echado de la diplomacia y ahora está en la cárcel. Porque golpeó a la chica otra vez. Es un tipo, bueno... Una joyita. Pero hijo de puta, no. Sí. Daniela, contesta si quieres. Es que me parece que es como clave lo que acabas de preguntar, porque ¿qué es el periodismo ciudadano? O sobre todo, ¿qué este límite con los ciudadanos? Porque el ejemplo que acaba de poner Ricardo tiene que ver con esto de Mexicanos contra la Corrupción, que es un tema que es súper polémico en el gremio en México. ¿Por qué? Porque es una asociación de la sociedad civil que funda un empresario muy de derecha, ¿no? Que ha estado en contra de movimientos sociales, que ahora mismo ha estado duro y pone cosas en Twitter que a todo el mundo asusta. Él es el jefe del equipo de investigación de periodistas. Es ciudadano, o sea, es social. ¿Podría ser un ejemplo de sociedad civil apoyando periodismo? Pues sí, en realidad sí, ¿no? Independientemente de la etología y de las cosas que ha hecho y de los negocios. Entonces, cuando crearon Mexicanos contra la Corrupción, unos decíamos que debería llamarse Mexicanos contra una corrupción, porque investiga la corrupción de los políticos, pero no de los empresarios. Entre esos su padre, que es uno de los hombres más ricos del país y, bueno, con una serie de crisis. Ahora, ¿cuál es el tema? Tiene a un periodista, o sea, tiene un equipo de periodistas que es impecable, intachable y demás, que son los que han encabezado estas investigaciones y hasta ahora, bueno, pues van bien, ¿no? Y entonces uno le queda pues como apoyarle. Pero no deja de ser una cosa muy complicada. Eso es en el caso de un empresario, pero eso pasa igual con las organizaciones de sociedad civil, igual con los ciudadanos o con las personas a las que nosotros, por ejemplo, en algún ejercicio les hemos dado cámara para que sean los propios protagonistas los que cuenten la historia, ¿no? Siempre van a tener un sesgo, porque siempre van a tener un interés. Las organizaciones de la sociedad civil que defienden o atacan, o sea, y luego quieren que tú publiques lo que ellos creen. Y yo sí creo que la máxima del periodismo tiene que ser siempre, o de nosotros, hacer esa curaduría
que pase por la verificación y la verificación y la verificación y la triple verificación, que es lo que no hace ni el ciudadano convertido en ONGero, ni el empresario, ni el de la ONG convertido en periodista, ni el ciudadano común, ¿no? Y requiere un equipo de editores ducho. O sea, requiere hacer una curaduría importante para saber detectar dónde están pues esos sesgos que siempre van a venir, vienen hasta de nosotros, porque vamos, ni modo que los periodistas no seamos ciudadanos. Y estás viendo cómo se destroza todo y que está una violencia brutal y que hay una corrupción brutal, pues claro, tú también te enojas, ¿no? Y también, ¿no?, quieres que eso cambie. Y tienes que obligarte a que a lo mejor las cosas que estás investigando, el resultado que te está dando no es exactamente lo que tú creías o tú querías o tú esperabas que fuera. A lo mejor el héroe de la historia pues resulta siendo el villano después de la investigación. Y tienes que hacerlo, ¿no? O sea, tienes que verificar y cada cosa. Y es esta relación con las fuentes en estos espacios ahora súper democráticos de interlocución con las audiencias, de participación en los consejos. Yo empecé en Reforma, les digo, y ahí había un consejo en ciudad y en cada área. Era un consejo ciudadano, que eso era muy innovador y todo eso, que eran como los que te decían, ay, deberían investigar esto del agua en tal colonia o algo así. Y es muy bueno, pero siempre tienen un interés y siempre uno tiene que estar pasando por 10 filtros esos intereses, que si de por sí es difícil con uno mismo, bueno, con todo esto que está, con toda esta apertura, pues hay que tener como, no sé, el triple de cuidado. Entonces yo sí creo que eso es una pregunta clave y ese es un tema clave que tenemos que cuestionarnos nosotros en la relación con las fuentes, en esta idea de ganar audiencias y en esta idea de llevarnos muy bien con todos y eso, hasta dónde es el límite, ¿no?, de lo que es aceptable que tengas con una fuente, no solo los políticos, porque estamos súper acostumbrados, de Reforma, bueno, no nos dejaban tomar ni un vaso con agua junto a un político, o sea, pero no es solo con los políticos, es con todos los actores con los que uno tiene que mantener esa como distancia y esa curaduría de la información que te están dando. Daniela, me encanta, yo soy fan de Periodistas de a Pie y he estado viendo la cobertura de la caravana, súper buena. Rodrigo lo conozco, de hecho, y me llama la atención sobre lo que han hablado sobre formar periodistas en lo local, ¿verdad?, en los estados y en los pueblos. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en Honduras a nosotros nos cuesta mucho trabajar. Nosotros tenemos en Contracorriente, bueno, incluso existimos gracias a la colaboración, o sea, los trabajos conjuntos con Plaza Pública, con El Faro, Nómada, con otros medios alrededor de nosotros. Pero nos cuesta mucho identificar alianzas dentro del país porque los medios pequeños, alternativos, independientes, normalmente están muy pegados al activismo político. Y eso sucede con los reporteros locales, ¿verdad?, que terminan siendo activistas muy duros, muy fuertes, y es lo que mencionabas al inicio, que luego es como complicado entrar en ese aspecto. Lo digo, yo antes estaba en una radio que era una radio activista, Radio Progreso, que tenía una red de radios comunitarias, pero todas las radios comunitarias no querían hacer periodismo, querían solamente potenciar su activismo a través de los medios, que es súper bueno, excelente, ese es un trabajo que se debe hacer. Pero luego cuando querés hacer periodismo y querés formar a la gente y formar a estos reporteros, es súper complicado, ¿verdad? Y eso es algo que a nosotros se nos cuestiona mucho. ¿Ustedes por qué no trabajan con otros medios en Honduras? ¿Por qué les cuesta tanto relacionarse? Y es porque pasamos por un análisis súper fuerte de saber en qué andan metidos, ¿no? Y además que en Honduras hay muy poca transparencia. Los medios alternativos ni siquiera dicen en sus páginas web quiénes los financian, ni quiénes son, ni quiénes son los dueños, ¿no? Y existe toda esa nube y densa de desconfianzas y de eso, ¿no?, de no mezclarse demasiado entre el activismo. Ya no estoy hablando solo de asociaciones, sino que de medios, pues, que son abiertamente activistas. Entonces, esa experiencia de ustedes de cómo han formado esta red de periodistas independientes me llama mucho la atención, y de cómo van potenciando a esos periodistas
bueno, que aparte de cuidarse del activismo también tienen que cuidarlos, porque la situación de seguridad en las regiones es peor que en la ciudad, ¿no? Entonces, no sé, quizá preguntarte eso, cómo han logrado, cómo siguen manteniendo ese proceso de formación con periodistas locales, regionales, en esas dos vías, ¿no? En la vía de saber que estás trabajando con periodistas y no activistas, y en la vía de seguridad, de cómo proteges a esas personas que están justamente en el lugar más riesgoso, más peligroso, no solamente con las herramientas del periodismo, sino más allá de eso. Bueno, yo creo que la red es un paraguas. Trabajar en red, o sea, en temas de seguridad, que no hay lugar. O sea, México es peligroso para los periodistas, pero también es peligroso para vivir. O sea, México es peligroso. Doble para los periodistas, ¿no? Entonces, no hay garantías en ningún lugar, y menos si te vas a ir a meter justo a lo que los demás no quieren que veas. Trabajar en red te ayuda, uno, porque siempre hay alguien que como que tiene idea de dónde estás y en qué estás, pero también les da un poco de miedo meterse como con un grupo fuerte, ¿no? A los criminales no les importa, o sea, los criminales, porque hay criminales legales, pero esos tienen una cara que mostrar, o una cara pública, y si no, nunca quieren involucrarse con un grupo grande de periodistas y que se haga un escándalo. Pero mira, yo creo que esta obsesión que tenemos nosotros de trabajar con medios locales es un tema y con periodistas locales, es un tema casi moral, porque de pronto te das cuenta que en México está tan centralizado todo, pues nosotros vamos a algún lugar y te juro, tengo donde quedarme, me dan su comida, me dan sus contactos, me dan todo lo que saben de ese lugar, me dan mezcal, me regalan aretes, o sea, es una cosa. Y luego, después de que me hacen el chapotur, o no sé, o sea, que te llevan, te dicen, te explican, tú llegas y como tienes mejores herramientas de investigación o mejores herramientas narrativas, pues tienes la super investigación, el super libro, el super documental. Y eso, o sea, pero ellos se quedan en esa realidad. Entonces, por eso es tan importante para nosotros trabajar fortaleciendo esas capacidades que son súper limitadas. O sea, eso que dices de Radio Progreso lo vemos en todo el sur, y es más, en las mañanas son periodistas y en la tarde son jefe de prensa del ayuntamiento, ¿no? O en sus ratos libres le hacen los comunicados a la ONG pro migrantes, ¿no? O pro medio ambiente, o lo que quieras. Y para los del norte eso es impensable. O sea, hasta dentro de la misma red se han generado a veces discusiones intensas, porque para los que están en el norte, que tienen un periodismo mucho más cercano a Estados Unidos, bueno, alucinan con eso, alucinan, ¿no? Son realidades distintas que hemos ido trabajando, pero entre todos. O sea, creo que una de las cosas buenas que tiene la organización es que hemos aprendido a escucharnos y a entender las distintas realidades y a tratar de irlas emparejando, porque también los del norte a veces son muy soberbios y creen que en todo es su Watergate, ¿no? Entonces yo creo que es eso. O sea, para nosotros la clave ha sido el trabajo en red, y sobre eso ir aprendiendo. No es nada fácil. Y sufrimos mucho y nos peleamos. En España decimos en ocasiones que es más peligroso ser periodista regional o local que ser corresponsal de guerra. Así es. Llegamos a ese extremo. Eso es tal cual en América Latina. No, yo solo quería recordar algo. Esta frase me la dijo un colega brasileño hace unos meses y me impactó, porque como que resumía muchas de las cosas que yo pensaba. Él me decía: el periodismo es método. Y yo creo que una de las cosas que diferencia el periodismo, bueno, el otro es que creo que Miguel Ángel hacía mención a eso. Una cosa es informar y otra cosa es hacer periodismo. Y yo creo que, obviamente, en materia de información, uno encuentra hoy que por ejemplo, las entidades públicas, las empresas, las ONGs, pueden informar sobre lo que hacen con mucha eficiencia y con mucha calidad. Y en muchos casos, digamos, lo hacen muy bien.
cuentan historias, tienen datos, etc. En ese sentido yo pienso que el negocio del periodismo no es informar, es investigar. Digamos, para informar me parece que uno puede encontrar información muy buena en muchos lugares. El problema es que si uno no sabe, si uno no está afilado, pues uno no sabe cómo procesar esa información, cómo ponderar esa información, cómo referenciar esa información. Ahí es donde viene el trabajo del periodismo. Entonces, con los ciudadanos yo pienso que es lo mismo, ¿no? O sea, claro, por supuesto que un ciudadano puede informar, ¿no? Si yo voy por la calle y encuentro que hay un accidente, yo estoy con mi celular y yo filmo, ¿no? Grabo el accidente, los heridos, qué sé yo, eso me parece que está muy bien. Es muy difícil que un medio, por más grande que sea, tenga gente en todos los lugares del mundo en el momento que están aconteciendo los hechos. Pero lo que el periodismo tiene que hacer es, bueno, aquí llegó la información, entonces tengo que contrastar esto, dónde sucedió, en esa esquina, ¿suceden más accidentes o este es el único que ha sucedido? O si uno encuentra que en esa esquina suceden accidentes todos los fines de semana, entonces uno empieza a encontrar que allá hay un patrón. Y si uno ve que suceden a los horarios del mediodía, entonces también empieza a encontrar. Pero ahí viene el trabajo del periodismo, de procesar del método, digamos, y yo pienso que esta mañana yo hablaba del tema de la transparencia, y es en ese tipo de cosas donde yo pienso que los medios tienen que explicarle a la gente el método del periodismo. No tienen que decir las fuentes, porque evidentemente ese sí es un derecho que tiene el periodismo de no revelar sus fuentes. En esas cosas creo que no se trata de la transparencia absoluta, de eso no se trata. Pero decir, nosotros trabajamos así, hicimos este tipo de verificaciones, hicimos este tipo de chequeos, ¿no? Verificamos con confrontamos con esto, no sé qué tal. Eso me parece que es fundamental. Y lo otro, que lo veníamos conversando en el almuerzo, aquí es muy importante volver a insistir en el papel del editor y del trabajo del editor, ¿no? Que hablamos con Miguel Ángel y que hablamos con Karina al almuerzo, porque desafortunadamente por muchísimas razones el editor en los medios se volvió básicamente una persona que asigna temas, ¿no? Tú haces el corrector con suerte, pero haz tú esto, no sé qué tal, y al final, pero el editor es esta persona que es el sello de calidad finalmente. El editor que hace bien su trabajo es lo que te garantiza que lo que tú estás haciendo pasó por todos estos filtros del método, ¿no? Y que te garantiza y que te certifica que eso que está allí efectivamente ha sido chequeado, verificado. Entonces, estas cosas que para mí estas cosas en las alianzas y en las colaboraciones son fundamentales, que el método sea compartido y que todos estemos actuando bajo los mismos principios y con las mismas metodologías y que todos estamos abiertos a ser chequeados, hasta el propio medio grande, ¿no? Es decir, porque no se trata simplemente del medio grande chequeando al medio chiquito, es el medio chiquito también diciendo, oye, ¿y eso por qué? ¿Y eso de dónde sacaste? Y me parece que ese es el trabajo. Y es allí donde está lo bueno, pero también lo complejo y lo difícil. Pues muchas gracias, Ricardo. Si os parece con esto... ¿Puedo añadir una cosita? Sí, claro. Cuando nosotros somos identificados como activistas de una causa que no es el periodismo, pues el periodismo pierde un poquito. Nosotros perdemos credibilidad y eso es muy importante, es lo más importante que tenemos, ¿no? Entonces, cuando tú haces un buen reportaje, pues nadie te puede contestar. Y eso digo para mis alumnos, porque doy clases para estos alumnos de esos colectivos, ¿no? De cómo hacer este periodismo. Pero, delante de las violaciones de derechos humanos, pues no hay isención de periodista, ¿no? Hay un lado, que es la defensa de los derechos humanos, que es parte de nuestro papel. O sea que ahí yo creo que los periodistas de los grandes vehículos, ahí de los grandes medios, están un poco equivocados con eso, no están acostumbrados a hacer cobertura de derechos humanos y eso no hay que hacer balance entre un lado y otro lado, pues si te violas los derechos humanos, pues tienes que estar del lado de la defensa de los derechos humanos. Es mi visión, ¿no? La otra cosa es la seguridad de los periodistas. Entonces, por ejemplo, yo digo cosas así muy sencillas y que es una manera de protegerse, que es nunca salga solo
Si vas a hacer una cobertura de algo que puede pasar, violencia policial, por ejemplo, pues tú tienes que ir con alguien. Lo que tú dices, Dani, de la red, tenemos un Telegram en que está, bueno, Telegram todos conocen, es WhatsApp ruso, es un poco más seguro. Entonces, una persona está recibiendo las informaciones mientras otras personas están en la calle y están enviando informaciones, dicen dónde están. Tenemos un botón de pánico. Si te pasa algo, pues pulsa este aplicativo y el aplicativo empieza a enviar informaciones de tu localización para 3 personas. Tú tienes que saber muy bien quién es la policía que está presente en la situación, o sea, si es una policía que es muy bruta o si es una policía común, qué tiene que hacer en el momento en que la policía va a atacar, si sales corriendo, si te quedas, qué tienes que salir con identificación, ese tipo de cosas ya es una manera de proteger a los periodistas que están ahí en el campo de verdad, ¿no? Que viven en el campo también. Es eso. Gracias. Muy bien, pues si os parece levantamos la sesión y daros las gracias, Carolina, Ricardo, Daniela, por vuestras aportaciones, que sin duda han enriquecido mucho el debate, y convocarnos a todos mañana a las 9:30 para hablar de cómo informar sobre las migraciones en el periodismo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.